con un muy distinguido abogado penalista de Colombia, Iván Cancino, quien es el abogado de Diego Cadena y quien, a raíz de esa representación, conoce mejor que nosotros lo que sucedió con el expresidente Álvaro Uribe ayer, víctima de la más grande canallada judicial que pueda recordarse en muchísimos años. Doctor Iván Cancino, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted, a la mesa de trabajo y a toda su audiencia. Doctor Cancino, teníamos el convencimiento ingenuo de que la Corte iba a proceder a llamar a juicio, como se decía antes. Yo no sé ahora cómo se dice, porque como cambiaron el derecho penal cambiándole los nombres a las cosas, son las mismas instituciones que conocimos y que trajinamos durante tanto tiempo. Pero creíamos que ya estaba cerrado el proceso de instrucción y que entonces íbamos a tener un auto de imputación de cargos. Y no, en la mitad de la nada aparecen unas órdenes de captura y aparecen unas detenciones domiciliarias. ¿Y eso de dónde y por qué y qué sustento tienen? ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre este particular, doctor Cancino? Bueno, yo lo primero que debo decir es que sí estoy muy sorprendido y cada paso que uno escucha antes de conocer la decisión, pues da muchos más indicios de que estamos en lo correcto. Esta decisión es una resolución de situación jurídica que además la ley daba 10 días para hacerla. Una indagatoria que se recibió en el mes de octubre, pues han pasado más de 9 meses que se tuvieron para resolver esta situación jurídica, es decir, que hubo una mora de más de 8 meses por parte de la entidad para resolverla y que se podía resolver o con una preclusión de la investigación o con una medida de aseguramiento o sencillamente sin medida y continuando la investigación. Resulta sorpresivamente, vuelvo y repito, que la honorable Corte saca una medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez y no le impone medida al representante Álvaro Hernán Prada, pero sí lo califica de cómplice de un supuesto delito de soborno y fraude procesal que también dice la honorable Corte cometió Álvaro Uribe Vélez. Pues mire, los que conocemos el expediente estamos sorprendidos y cuando una sala tiene que hacer una providencia de más de 1000 páginas, como dicen que tiene, pues es para justificar, porque lo que es fácil es breve, lo que es fácil de comunicar y de entender es breve. Entonces lo que van a hacer es coger y transliterar, me imagino, un poco de evidencias para tratar de darle soporte a algo que en mi concepto realmente no lo tiene y que obviamente tendrá que tener una revisión exhaustiva y a la mayor brevedad pasar a ese juicio público para que el país pueda entender el grado de injusticia que se está cometiendo aquí en este proceso. Nadie es infalible y aquí lo ha demostrado la honorable sala de instrucción, que se ha equivocado de manera estrepitosa y estruendosa. Pero no solo con el calificativo de determinador de Uribe Vélez, digamos que eso se puede debatir y discutir en un juicio, sino cuál es el peligro para la comunidad que puede representar Álvaro Uribe Vélez, o cuál es el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia que puede presentar el senador Uribe Vélez. Entonces, desde todo punto de vista, doctor Londoño y audiencia, yo creo que jurídicamente es una decisión que no va a tener cómo sostenerse en el futuro y en la historia de este país judicial, independientemente de su impacto político. En la historia política de este país, más que en la historia judicial. Pero 1000 y tantas páginas. Usted es un penalista de mucha trayectoria. ¿Usted ha visto un auto de esta naturaleza que tenga más de 1000 páginas? ¿Eso es conocido? No, ¿eso es conocido no. en la historia judicial del país? No, jamás. Mire, yo he estado en 22 años de ejercicio profesional, le puedo decir que he estado en casi todos los procesos de resonancia y ni siquiera le puedo decir que el auto inhibitorio, por ejemplo, del proceso 8000 del presidente Samper, o la resolución de acusación de Reginaldo Bryan en Dragacol, o bueno, tantos ejemplos que le puedo poner, jamás. Y le repito,
las figuras grandes de la argumentación jurídica, todos los textos y los manuales de redacción de sentencias, pues establecen que cuando uno tiene la razón debe ser muy breve en la argumentación y debe ser sencillo y fácil. Aquí, por más material probatorio que existiera, por horas de grabación que existieran, pues tener una providencia incluso mayor a 200 páginas ya era una cosa exagerada. Y si es cierto que es superior a las 1000, pues estamos hablando, vuelvo y le repito, de un afán y una necesidad de justificar algo que en mi concepto jurídico, con respeto pero con contundencia lo digo, no lo tiene. Pero doctor Londoño, déjeme decirle una cosa, es que al expresidente Uribe lo grabaron y tienen audios y WhatsApp, más de 15.000 archivos que tuvieron de él, y en ninguno que yo los revisé los informes que presentaron las personas que escucharon las grabaciones, en ninguno hay una sola evidencia que Álvaro Uribe le esté pidiendo a nadie, ni a Diego Cadena, ni a Hernán Prada, ni a ningún abogado le esté pidiendo que vaya y compre testigos o que los soborne o que engañe a la administración de justicia. Por el contrario, se ve es una persona dedicada a defenderse de ataques viles de muchas personas y muchos sectores, y una persona que siempre le pide a los que están con él que defiendan los intereses, pero dentro de las reglas de la ley. Entonces yo sí estoy muy interesado en ver ese auto, que es reservado, pero estoy absolutamente seguro que alguien lo filtrará como lo ha hecho y lo podremos conocer y leer. Pero vuelvo y le repito, no hay una sola evidencia. Si no hay en mi concepto contra Diego Cadena, pues menos algo que permita decir que Álvaro Uribe determinó a un abogado o a un político a engañar a la justicia o a ofrecer sumas de dinero para mentir. Doctor Iván Cancino, lo único más largo que esta providencia impotable, porque es impotable, 1000 y pico de páginas para justificar un auto de detención, eso es inaudito. Eso demuestra la inconsecuencia en la que se ha incurrido. Pero yendo al fondo del asunto, ¿qué es lo que hay? 2 bandidos que están en la cárcel que dicen que los sobornaron o los quisieron sobornar, cualquier cosa. 2 bandidos. Esos bandidos obran como testigos dentro del proceso. Yo le pregunto si usted pudo contrainterrogarlos y cuál es la impresión final que usted tiene como representante de Diego Cadena, porque esto ya se volvió público. Usted no está revelando nada distinto de una actuación que el país conoce, pero usted pudo contrainterrogar a este par de sujetos que lo único más largo que las 1000 y pico de páginas de la providencia es el prontuario criminal de estos testigos que tiene la Corte. ¿Los contrainterrogó, doctor? Mire, doctor Londoño, por el sistema del proceso de Diego Cadena, el contrainterrogatorio de estos testigos no ha sido posible en la etapa procesal, pero sí le quiero decir estas perlas, si usted me regala unos minutos. Mire, Carlos Vélez, alias Víctor, es el eje central que dice que le ofrecieron 200 millones para declarar en contra de Iván Cepeda y por lo tanto a favor de Álvaro Uribe. ¿Y qué pruebas hay? 3 declaraciones de este señor, que además después puso a su mamá a decir que ella había recibido plata, a su primo, a su hermano y a otra persona de su entorno. Pues todas las personas las invito a ver la audiencia pública que está en redes sociales para que se den cuenta cómo fueron puestos en evidencia que es una familia criminal y mentirosa. Mire, este Vélez, por ejemplo, dice que la plata se la daban a la familia, pero en una agenda en la que anotaba todo, que está en poder de la Corte Suprema, dice que la plata era para unas amiguitas a veces, que era para unas prepaguitos. Luego la defensa le muestra que él pidió y rogó 2 millones de pesos para un niño que se estaba muriendo en una clínica, y él se lo niega a la Corte, dice eso jamás pasó, y la mamá de él dice es que yo no tengo nietos pequeños, eso no pasó. Y resulta que aportamos chats en donde el señor Vélez está rogándole al abogado Salazar y a Cadena que por favor le ayude con un hijo enfermo en una clínica, y tenemos eso documentado con un recibo que se dejó en notaría donde se explicaba la ayuda que se daba, por qué se daba, 2 testimonios.
Y lo más importante es que uno de los parientes del señor, cuando lo ponen a verificar el dicho, dice que él sí recibió 10 millones, pero jamás menciona a Diego Cadena o a Salazar, sino a otro abogado. Llevamos la entrevista de ese otro abogado que dice no conocer ni siquiera a los familiares de Vélez, que no tienen ni idea quiénes son esos señores, que jamás dio plata. Y otro de estos sinvergüenzas dice que la plata era para echarse la culpa de unos falsos positivos. Imagínese la contradicción. Son tan mentirosos que ni siquiera la cuadran. Este señor dice, no, yo sí recibí de los abogados una plata para que Vélez echara la culpa de unos falsos positivos, ni siquiera de un falso testimonio. Entonces, no se necesita contrainterrogar al bandido cuando se recopilan un montón de mentiras que han dejado por el piso, que lo dejan sin ninguna credibilidad al país y que le sirvieron a la honorable Corte todas esas mentiras y contradicciones para privar de la libertad a una persona tan importante y que no ha cometido una sola infracción a la ley penal en su vida, como es Álvaro Uribe Vélez. Pero además le quiero decir otra cosa, vamos al capítulo Monsalve. Monsalve, la Corte Suprema le pone cables para una reunión con Cadena. Él entra un reloj a la cárcel para grabar a Cadena. Y en esa grabación y en ese cableado, en esas conversaciones que tiene con Diego Cadena, jamás se habla de que Álvaro Uribe manda a decir que mienta, que Álvaro Uribe manda a decir que está plata, y ni siquiera Diego Cadena le ofrece algo para voltear a la justicia. Entonces esto es para que la audiencia vaya viendo cómo, si la prueba frente a Diego Cadena era débil, pues imagínese qué sustento podría tener o quién puede creer en este país que Álvaro Uribe le pueda decir a un abogado, vaya, compre un testigo o vaya, consígame una prueba falsa. Eso realmente, yo sí tengo mucha curiosidad de leer esa providencia para ver cómo justifican algo que desde mi punto de vista jurídicamente es injustificable. Y mire, doctor Londoño, los abogados penalistas de este país tenemos que empezar a perderle miedo a la Corte Suprema de Justicia, sí tenerle mucho respeto a sus providencias, a sus decisiones, pero tenemos que también salir a criticar cuando se equivocan, no por el miedo al que dirán o a si me va a ir mal en los negocios. Una responsabilidad nuestra como abogados penalistas también es criticar fuertemente unas decisiones que no tienen un sustento probatorio y jurídico, como estoy seguro que esta no la tiene, doctor Londoño. Pues si usted tiene mucha curiosidad por la providencia entera, yo tengo más curiosidad por el contrainterrogatorio, al que usted no le da tanta importancia porque ya ha incurrido este sujeto en suficientes contradicciones que no sabe cómo podrá ampliarlas con el contrainterrogatorio. Yo sí. Además fui profesor muchos años de derecho probatorio y no veo cómo se utilice contra alguien el testimonio de una persona que no haya sido sujeto de un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es básico en la estructuración de una prueba testimonial, doctor Cancino. Entonces tengo la seguridad de que estos sinvergüenzas no resisten un contrainterrogatorio de 10 minutos, no lo resisten, porque cuando uno miente no es capaz de mantenerse homogéneo en sus mentiras, termina por contradecirse y por enredarse y por decir barbaridades. Y no veo cómo se pueda utilizar un testimonio sin contrainterrogatorio. Es mi posición de profesor de Derecho. Eso es una monstruosidad jurídica, que es que el procedimiento lo permite y que puede ser lo que se quiera. A mí nadie me puede producir una providencia adversa sobre un testimonio que yo no he podido contrainterrogar, porque ahí no hay testigo. El testigo solamente surge a la vida jurídica cuando hay un contrainterrogatorio, doctor Cancino. Esto es una monstruosidad, me parece a mí. Correcto, doctor Londoño, y además complementando un poco lo que usted dice, hay momentos en los que ni siquiera vale la pena contrainterrogar cuando las mentiras ya están todas dichas. Aquí yo ya entiendo por qué se han filtrado tantas piezas procesales. Se han filtrado y las han filtrado obviamente personas que no son la defensa para que los testigos vayan pudiendo cuadrar sus mentiras. Y las mentiras pues ya están en evidencia y cuadrarlas va a ser casi que imposible en el momento preciso en que la prueba se vaya a practicar en un juicio. Lo difícil también es si en la posición, la presión que tiene el juez del caso de Cadena, ¿no?
todo el mundo manda razones de que ya Cadena está preso, y permítame decirle que de todas maneras yo tengo algún esquicio de credibilidad en que algo puede pasar en los próximos días, y es que el señor juez tiene que resolver con lo que se le presentó a él en audiencia, no con lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Y si resuelve en derecho con lo que se le dijo en una diligencia judicial, con argumentos, con evidencias, mostrando las mentiras, las contradicciones de estos sujetos, pues Diego se va a defender en libertad, y va a ser esta libertad la que va a incidir en las futuras decisiones de la Corte Suprema, que también va a tener que tener en cuenta y valorar cada uno de los nuevos elementos que presentó la defensa en este caso, y que a lo mejor la Corte no conoce en el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí el país tiene que tener la tranquilidad que en este caso no se violó la ley, no se violó la ley por parte ni de Diego Cadena ni de Uribe Vélez. A mí muchas personas y columnistas me critican que yo parezco más el defensor de Uribe Vélez. No, es que jurídicamente los hechos van atados, y conozco el expediente, y como sé que mi cliente no cometió ningún delito, pues obviamente tampoco puede haber alguien que haya determinado esa circunstancia. Pero en el peor de los casos, que les parezca extraño, dudosa, la actuación de Diego Cadena, pues Diego la explicará y daremos las explicaciones. Lo que sí les puedo decir es que no hay una sola evidencia que vincule lo que hizo Diego Cadena con una instrucción dada por Uribe Vélez. Eso no está en el expediente, lo puedo asegurar. Ahora, le tengo que decir que lo que me produce es como risa nerviosa el posible panorama de Diego Cadena sin ninguna medida en su contra, porque no hay ninguna prueba en contra de él, porque el juez tiene que guiarse por lo que tiene en el expediente. Decíamos, con non es in actis, non es in mundo, ¿no? Yo no sé si eso está vigente todavía, pero ahora puede ser cualquier cosa. Entonces, Diego Cadena sin medida de aseguramiento, y Álvaro Uribe como determinador de Diego Cadena en la cárcel. Ese sí sería un espectáculo jamás visto ni sospechado, ¿no? No, pero esperemos que así sea, porque puede influir positivamente en la decisión de la Honorable Corte, la decisión del juez, analizando evidencias que trajo la defensa recopiladas en las últimas 2 semanas, que la sala no tuvo la posibilidad de conocer, porque obviamente en una decisión de esas tan rápida, pues no se pudieron aportar a ese proceso. Pero yo creo que si el señor juez se remite a las evidencias y a lo enrostrado por la Fiscalía en ese caso, pues obviamente que sería importante. Y además yo invito a que vean la imputación de la Fiscalía, Diego, donde el mismo fiscal manifiesta que las actividades de Diego Cadena no eran informadas a Álvaro Uribe Vélez. Entonces resulta también bien difícil de entender que para la Fiscalía, que si bien es cierto, no es competente para decidir sobre Álvaro Uribe, pero sí para mirar los hechos, diga que la actividad se hizo sin conocimiento de Álvaro Uribe, y ayer la Corte Suprema decida que sí, y que además es dolosa, y que además es determinador de la conducta del abogado. Eso es bien difícil de explicar. Bien difícil de explicar y de entender. Este es un galimatías. Y finalmente, doctor Cancino, si la Corte se demoró no sé cuántos meses en tomar una decisión que ha debido tomar en 10 días, ¿cuánto tiempo falta para que termine de instruir el proceso? ¿Indefinidamente? No, yo creo que eso sí tenemos que esperar. El cuerpo de la decisión lo dirá. No sé si ordenan practicar más pruebas o si dan por cerrada la investigación. Eso sí ya lo sabremos, digamos, entre hoy y mañana, porque además volvemos a los tiempos en que las decisiones se notifican primero al público y no a los abogados. Tengo entendido que ayer el doctor Granados y el doctor Mosquera estuvieron presentes en la sala y la providencia no había bajado, y después se comunica por un comunicado al país, en vez de ser comunicado primero en debida forma el contenido de la providencia total a los sujetos procesales. Por si teníamos alguna duda de la naturaleza política de este proceso, ¿no? Esto no se notifica a los abogados, sino que se les notifica a la gente a través de la prensa. Esto es inaudito, doctor Cancino. Esto es la demostración de que no tenemos
una justicia que merezca su nombre, una administración de justicia que merezca su nombre. Esto es sencillamente inaudito. Efectivamente, el doctor Granados y el doctor Mosquera se pasaron horas en la secretaría de la sala esperando que los notificaran y no los notificaron, pero estamos notificados 48 millones de colombianos por la prensa. No, doctor Cancino, esto no puede ser así. A algunos abogados extranjeros les hemos contado esta historia y no pueden creer, no lo pueden creer, que en Colombia las providencias se conozcan por la prensa y muchas veces se conocen cuando no existen, porque no están firmadas, Inaudito. Así es. Sí, bueno, doctor Iván Cancino, usted tendrá paciencia para soportarnos más adelante, para que nos siga contando lo que está sucediendo y que usted pueda contar sin violar ninguna reserva del sumario, que además no existe, porque para eso están hechas las filtraciones, ¿no? Por supuesto que sí, y muy agradecido por el espacio.